Bienvenidos al curso de Business Plan y Creación de Negocios elaborado para el Instituto Marítimo Español. Soy Octavio Ullá y comenzamos. La idea de hoy es hablar sobre cómo el Business Plan y las proyecciones financieras pueden ayudaros en vuestro negocio. Primero, una breve introducción de por qué debes hacerlo, qué debe incluir este Business Plan, qué tipo de información es importante que consigas para poder hacer un buen análisis de tu proyecto y de las previsiones que puedan tener. Y después ya entraremos un poquito más en materia en cómo se elaboran estas proyecciones y entraremos en qué son los KPIs, los Key Performance Indicators o indicadores claves de gestión. Comenzamos en por qué es importante hacer un business plan. ¿Vale? Y para eso voy a poner el ejemplo. Imaginaros que vamos a hacer un negocio de hace muchos años, de ir a Ibiza, a las salinas, a buscar sal, ¿vale? Iremos con nuestro barco, recogeremos sal, volveremos a la península y la venderemos, ¿vale? Si yo me lanzo a la aventura con mi barco y me voy para Ibiza sin ninguna planificación, es muy probable que este negocio no sea exitoso, ¿vale? Entonces, si yo quiero aumentar las probabilidades de éxito de este negocio, ¿qué es lo que necesitaré primero? Información. Necesitaré saber a qué distancia está, por lo tanto, cuánto espero tardar, un poquito cómo es la costa por allí, si hay riesgos cuando me acerque, si hay puertos en los que me podré refugiar cuando esté de camino, etcétera, ¿no? Con lo cual, el primero de los pasos es coger información. El segundo de los pasos es, en base al proyecto que yo quiero desarrollar, más esa información que he cogido, comenzar a planificar y pensar, vale, pues yo para hacer esta misión necesitaré este barco de estas características, creo que me llevará tanto tiempo, con lo cual necesitaré llevar estos víveres, además trazaré esta ruta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y muchas veces cuando se habla de business plan y de proyecciones financieras acabamos aquí, pero para mí esto tiene poco sentido si no le das el paso siguiente. Y el paso siguiente es que eso sea una herramienta no solo de planificación, sino una herramienta que te ayude en todo el viaje. Es decir, necesitas que durante el viaje tener indicadores que te vayan diciendo si vas en línea con ese business plan o si no vas en línea. Y en el caso de que no vayas en línea, saber qué correcciones tienes que hacer, ¿vale? A lo mejor hace un viento muy fuerte de cara y es imposible que vaya rumbo directo. Tienes que saberlo, ver que te estás desviando y ir trazando una nueva ruta. Pero haber hecho esa planificación inicial y tener los indicadores para saber que te estás desviando es lo que te permitirá ir corrigiendo el rumbo, ¿vale? Para mí es el business plan y las proyecciones financieras no es hacer un ejercicio de voy a intentar coger una bola de cristal y adivinar el futuro. Para mí tiene más que ver con hacer una planificación y después darme herramientas que me permitan controlar si voy en línea a eso y si no voy en línea a eso, que es lo más probable, para bien o para mal, ajustarme y saber que los ajustes que estoy planificando me servirán para llegar a ese destino. ¿Vale? Por ejemplo, si yo hago una planificación y acabo pensando que con 100.000 euros puedo montar este negocio en base a estas previsiones, si después no las cumplo, tengo que ver, por ejemplo, qué gastos puedo rebajar para que esos 100.000 euros igualmente me lleven a poder hacer este negocio y que no me encuentre sin caja, sin haberlo podido anticipar ni reaccionar. ¿Vale? Por eso, para mí, sería la mezcla trasladado al mundo náutico de coger información, como ver la carta náutica, planificar tu ruta, hacer el track que quieres hacer, pero después también tener indicadores que durante la ruta te van ayudando para gestionar ese proyecto. ¿Vale? Entonces, cuando ya vemos el por qué debemos hacerlo, vamos a entrar un poquito más a fondo en qué es lo que debería incluir este business plan. Hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchos modelos de business plan por internet, por ejemplo. Este, que se llama Canvas o Lean Canvas, es un modelo muy simplificado que yo creo que puede servir para hacer un primer esbozo y tener claro cuáles serán los drivers de este negocio, cuáles serán las diferenciaciones, cuáles serán los elementos más significativos. Por ejemplo, en general, cuando quieres montar un negocio, tiene que haber un problema. ¿Vale? Tiene que haber un problema que la gente necesita que le resuelvan. Uno de los factores importantes de por qué negocios fracasan, a veces es porque es una idea de bombero que te crees que es buenísima, pero que no está resolviendo ningún problema real de la gente, ¿vale? Entonces el problema puede ser desde
por ejemplo, te vas a un puerto donde no hay ningún barco, pues no hay ningún proveedor de experiencias náuticas en este puerto. Y entonces yo voy a resolverlo. O puede ser que sí que hayan algunos, pero hayan proveedores de alquiler de charter de semana, pero no haya ninguno de mediodía y de día. Pues yo voy a resolver el problema de la gente que viene de turismo, que ya tiene el hotel y que lo que quiere es una experiencia de mediodía, etcétera. Tienes que entender bien el problema para después proponer tu solución. Entonces, en la siguiente cajita vemos que es solución. ¿Cuál es la solución que tú ofreces a los clientes respecto a ese problema? Después, las métricas clave es muy importante para mí. Cuando empiezas a darle vueltas a un negocio, ya empiezas a ver cuáles serán los factores claves de éxito o fracaso de ese negocio, ¿vale? También lo veremos cuando hagas la proyección financiera, verás que habrán algunos KPIs, indicadores claves de gestión, que en función de esos, si los mejoras un poquito, los empeoras un poquito, hacen que el negocio vaya bien o vaya mal o incluso tenga sentido o deje de tenerlo. Esas métricas clave es importante que las identifiques. Por ejemplo, en una empresa de charter, una métrica clave podría ser a qué precio alquilaré los barcos. Otra métrica clave podría ser cuál es el grado de ocupación que consigo, es decir, cuántos alquileres al año consigo o cuántos alquileres por cada temporada consigo. ¿Vale? Todo esto serán indicadores clave que me permitirán saber si después el negocio va bien o no. Finalmente, bueno, a continuación tenemos la proposición de valor única, es decir, ¿qué te hace único? Y es importante pensar un poquito en esto y muchas veces creo que mucha gente no lo hace. Y el problema es que si tu producto no es único, el cliente, ¿cómo te elegirá? ¿Cómo diferenciará tu producto? Si tú no te diferencias, el cliente te elegirá por precio. Y si tu único factor de diferenciación es el precio irá bajando hasta que iguale tus costes y tu margen será cero. Por eso es importante intentar diferenciarse de alguna manera, ya sea porque tengo barcos nuevos cuando mi competencia de cerca tiene barcos antiguos. Doy un excelente servicio de calidad a los clientes. Ofrezco estos medios días. Doy flexibilidad, etc. Es importante que busques una proposición de valor única que te diferencie, para que, como digo, tu diferenciación no esté solo en el precio. Que evidentemente una estrategia de precio también puede ser válida, ¿eh? Tampoco entraré en decir esto que no. Es decir, muchas empresas que han sido exitosas es porque han tenido una ventaja competitiva en precio, por ejemplo. ¿Vale? Pero si ese es tu enfoque, entonces tienes que tenerlo muy claro, saber a qué volumen tendrás que llegar, etc. Después, ver si puedes tener alguna ventaja especial, ¿vale? A veces se llama unfair advantage, como una ventaja casi que no es justa. Si tienes esto, puede ser un gran valor para tu negocio. Por ejemplo, las empresas de charter están detrás de todo en la marina, en cambio yo estoy en el paseo, en la parte principal, donde están los restaurantes y donde pasea la gente, con lo cual captaré no solo al que quiere navegar, sino al que ni se lo está planteando, ¿vale? O otras que puedas buscar. A continuación, otra de las cosas que puedes plantearte analizar son cuáles son los canales que usaré para comercializar mi producto o mi servicio, ¿vale? Por ejemplo, como estaba poniendo en este ejemplo, cogeré a la gente que está paseando por el puerto y les convenceré para que alquilen conmigo. Otro canal puede ser, he llegado a un acuerdo con el restaurante del puerto o he llegado a un acuerdo con el conserje del hotel de 4 estrellas de mi ciudad para que me envíe clientes y le paso una comisión. Otro canal puede ser mi web. Otro canal puede ser plataformas como Click and Boat o como Nautal, etcétera, ¿no? Entonces, es importante saber que tendrás diferentes canales de captación de clientes, es mejor tener varios que no solo uno, y además es posible que tengan costes diferenciados, que cada uno de los canales tenga diferentes costes asociados. Y también es importante que segmente un poco a mis clientes. En general, las empresas cada vez más, para ser exitosas, tienen que pensar mucho en el cliente, tienen que poner mucho el cliente en el centro, tienen que hablar mucho con sus clientes, tienen que entender a sus clientes. Y para eso tienes que empezar a identificar diferentes tipos de cliente. Es decir, no sirve hablar de clientes en general, sino que tienes que llegar un paso más allá. Es decir, por ejemplo, si estás en un destino turístico, puedes tener clientes que vivan en esa ciudad o en ese pueblo,
y que les harás un enfoque de marketing distinto. Lo que buscarás es que te vayan repitiendo varias veces al año. Y en cambio puedes tener clientes ingleses o alemanes o franceses que vienen de turismo una semanita y no volverán a esa isla o a ese puerto donde tú estás. Y dentro de eso puedes tener también diferentes tipos de clientes. Es distinto el cliente que alquila una semana sin patrón que el cliente que alquila mediodía con patrón. No tienen nada que ver. Y probablemente el cómo te acerques a ellos y cómo hagas el marketing y cómo los trates, etcétera, será distinto. ¿Vale? Después, otra de las cosas que tienes que reflexionar en este business plan es la estructura de costes. ¿Qué costes necesito yo para montar esta empresa? Desde los barcos, ya sea si los compro o los cojo en leasing, etcétera. La oficina, el personal. Y aquí entraremos, después lo veremos, en que hay un tipo de costes que son más fijos. Bueno, ya habéis hecho estas sesiones. Hay un tipo de costes que son más fijos y hay un tipo de costes que son más variables. Es importante entenderlos. A largo plazo, probablemente, sobre todo si quieres montar un negocio que crezca, a largo plazo todos los costes son variables. Pero en el corto plazo hay muchos costes que son fijos, que yo venda más o menos, que yo alquile más semanas al año o menos, esos costes serán los mismos. Y es importante entender esa estructura de costes fijos y variables. Y también cómo será el flujo de ingresos. ¿Vale? Estos aspectos creo que son como los mínimos a tener en cuenta y a plantear respecto a tu negocio. Y da igual si vas a empezar a montar tu negocio o ya lo tienes. Creo que vale la pena que si ya lo tienes y no has reflexionado sobre todo esto, vale la pena que hagas una parada de vez en cuando, mínimo una vez al año, y reflexiones sobre todos estos aspectos, cómo los puedes optimizar. ¿Vale? Hay más cosas que no aparecen en este link Canvas que para mí también son esenciales, que es, por ejemplo, conocer el entorno. Y aquí incorporo el entorno competitivo. Es decir, hay puertos donde tú puedes montar una empresa de charter y serás la única empresa de charter de ese puerto. Y hay otros puertos donde tendrás 6 empresas de charter con las que estarás compitiendo. Ese entorno competitivo no tiene nada que ver. Entonces, seguramente muchas de las cosas que tendrás que hacer tampoco tendrán que ver. Tendrás que evaluar, una de las cosas que a mí me gusta más cuando estoy pensando en un negocio de alguien, es pensar en los riesgos que tiene. Y es un poco duro para el fundador emprendedor pensar en los riesgos, porque lo fácil es pensar, este negocio es la leche, voy a petarlo, va a ir súper bien, etc. Pero es importante contigo mismo hacerte de abogado del diablo y decir cuáles son los riesgos de que este negocio vaya mal. Puede que no vengan suficientes turistas, puede que vengan turistas pero yo no consiga captarlos. Puede que les dé un mal servicio y el boca a boca haga que ni vuelvan ni recomienden a nadie mis servicios, etc. Es importante ser muy objetivo con estos riesgos que tu negocio puede tener. Puede que me hundan el barco y aunque tenga un seguro, los siguientes alquileres los pierda, etc. Hay muchos riesgos que es importante que los veas, porque una vez los veas podrás empezar a protegerte de ellos, ya sea contratando un seguro, etcétera, o hacer acciones que te permitan ya sea eliminarlos o minimizarlos. ¿Vale? Después comienzas a diseñar tu plan. Al final, crear todo este business plan, hacer las proyecciones financieras que también veremos, etcétera, es lo que te va ayudando a crear, a darle cuerpo a lo que al principio era solo una idea. Y esto te ayudará a ir estimando los recursos que son necesarios, ¿vale? Lo que no quieres es tú poner, no sé, 50, 100.000 euros y quedarte sin gasolina antes de que hayas llegado a un estadio suficiente, ya sea para llegar a break-even, es decir, a la rentabilidad, si ese es tu objetivo, o si crees que vas a necesitar más financiación en pasos intermedios, es importante que esa financiación inicial te lleve hasta el siguiente estadio. El siguiente estadio que te permita decir, vale, yo tengo unas métricas, un negocio suficientemente atractivo para conseguir el siguiente nivel de financiación, ya sea bancaria, inversión en capital, etc. Pero es importante eso, ¿no? Que planifiques muy bien cuáles son los recursos que necesitas para lanzar tu proyecto. ¿Vale? Y con todo esto ya habrás ido viendo, por ejemplo, con los riesgos, con las métricas clave, con los canales, etcétera, cuáles son los elementos que querrás controlar durante tu ruta. ¿Cuál será
¿no? Por ejemplo, cuando estás en un barco tienes la bitácora y ves ahí de dónde viene el viento, cuál es la fuerza del viento, cuál es la profundidad hasta el fondo, cuál es la velocidad del barco, el track del GPS respecto a la ruta planificada, ¿no? Todo esto que tenemos en un barco te lo tienes que trasladar a tu negocio. Tienes que tener una paginita que sea tu dashboard de negocio y que te vaya indicando si vas bien o vas mal, ¿vale? Es curioso que esto para mí se ve muy, muy gráfico en el velero, ¿no? En el barco. O incluso en un coche. Cuando vas en un coche, hay muchas horas de gente pensando qué es lo que te tienen que poner ahí delante para que sea lo mínimo, porque si pones muchos datos no ves ninguno con importancia, qué es lo mínimo que puedes poner, pero que te diga realmente si vas bien o vas mal, ¿vale? Y eso hay que trasladarlo al negocio para hacer estos dashboards de seguimiento. Y que son estos elementos que digo que querrás controlar en la ruta. En breve colgaré la segunda parte centrada en los KPIs y en cómo hacer las proyecciones financieras. Suscríbete para enterarte.